Then, now, You can't see me. forever. Together. ¿Cómo? Oiga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos y estoy contento porque en el pasado episodio de SmackDown celebramos 1200 programas, ¿pueden creerlo? Y la noche comenzó de forma explosiva porque la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, se subió al ring para pedir que le devolvieran su chamba, que le levantara la suspensión o no se iba del cuadrilátero. Aparece Adam Pearce como niño regañado. Oye, Ronda, yo no puedo hacer eso. Eso no está bajo mis responsabilidades. Por favor, vete pacíficamente. Pacíficamente. Oh, Dios mío, esa mujer se volvió loca. Por algo es la mujer más mala del planeta. Los hombres de seguridad iban volando a la derecha, volando a la izquierda. Fue una locura. Bueno, amigos, al punto que se la llevaron presa. Presa, ¿pueden creerlo? Más tarde supimos en la velada que Adam Pearce no había puesto cargo sobre Ronda Rousey y que ella había sido dejada en libertad bajo su propia responsabilidad. Ahí se las dejo. Y comenzamos de esa manera y terminamos de forma explosiva. Teníamos un careo entre nuestro campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, para verse cara a cara, repito, con el hombre que lo enfrentará en Clash of the Castle, el guerrero de SmackDown, Drew McIntyre. Amigos, nuestro jefe tribal venía sin su genio y sin los campeones unificados en pareja, venía solito. ¿Qué pasaría en ese careo? Más tarde hablaré de eso. Por ahora, vamos a revivir cómo se ha gestado esta rivalidad de candanga con burundanga entre estos dos grandes héroes. En Clash of the Castle será Drew McIntyre contra Roman Reigns por el campeonato indiscutible. Se llevará a cabo en mi isla. Esto no es un trabajo, este es mi maldito sueño. Todo lo que yo quiero es tener mis manos sobre ti y no puedo esperar. Voy a derribar tu trasero. Voy a ganar esos títulos. Reconózcanme. El jefe tribal y el linaje son los que mandan en WWE. Esta es mi isla. Y Jimmy y Jay atacando a McIntyre, cumpliendo las órdenes del jefe tribal. El indiscutible campeón universal de WWE y el retador número 1, Drew McIntyre, cara a cara esta noche. No lo merezco. Yo no merezco ser campeón después de todo lo que yo jamás acabo de decir y repetir. Tú no lo entiendes, yo no lo merezco. No los mereces esos títulos. Me escuchaste. Hablando de mentiras, vamos a hablar de los últimos 2 años. El genio ha estado trabajando contigo, enseñándote todo. Trabajando contigo, por ejemplo, hasta recibiendo puños como tus primos. Cuando están todos juntos, sí, son el linaje. Oh, sí. Oh, con el linaje eres hombre a modo Dios, pero eres ahora solo, un hombre solo. Y puedo ver miedo en tus ojos cuando solo somos tú y yo. Veo miedo, veo preocupación y deberías tener miedo porque no hay hombre vivo que Drew McIntyre no pueda destrozar con sus manos limpias. En Clash of the Castle voy a destrozarte y voy a quitarte esos títulos. ¿Y sabes qué? Estamos solos esta noche, es una oportunidad única. Como estás aquí en el Coliseo y no hay linaje, yo me siento como que sí, vamos a pelear frente a Montreal. Pero era un careo, Drew, era un careo, Drew. No, 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 no. Dios mío, mordió el anzuelo. Mordió el anzuelo, están poniendo en peligro el evento épico que veremos en Clash of the Castle.
El culpable fue Drew. ¡No, no! ¡Ay, ya comenzó! ¡Ya comenzó, Dios mío, con los Explorers! Y Roman no venía a esto, ya lo dijo, yo no tengo nada que decirle a él. Y tú dices, bueno, yo quería decírtelo todo en tu cara, pero como nunca estás, aprovecho esta noche. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Una Claymore! ¡Ay, Dios mío, una Claymore! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Fue Sami! ¡Oh! Derechazo del superhombre. Fue Sami quien se chupó la Claymore. Este Sami es un santo, Dios mío. ¡Ay, McIntyre! El linaje es más grande de lo que tú pensabas. No es solamente los Uso, no solamente es Paul Heyman. ¡Ah! ¡Lo detuvo! ¡Lo detuvo cuando venía con una lanza! ¡Lo detuvo! ¡Lo frenó en seco! Y si esto sucede en clases de cáncer, tendremos un nuevo campeón unificado, universal, indiscutible, indisputable de WWE. Vamos a verlo mejor. Vamos a verlo mejor. Sami, esta noche te prendo velas. Eres un santo de verdad. Venía con la... ¡Oh! Venía con la lanza y lo restriega con una Claymore al rostro. El ángulo no me lo permitió ver, pero el universo ha visto que Drew McIntyre está en pie de guerra para Clash at the Castle. Bueno, mis panas mayulleros, después de lo que acabamos de ver, me parece que Drew McIntyre está más que listo para conseguir lo que se ha metido entre ceja y ceja, y es terminar con el reinado histórico de más de 700 días de nuestro jefe tribal Roman Reigns en Clash at the Castle, el sábado 3 de septiembre en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. El evento de WWE más grande en la historia del Reino Unido se acerca. ¡Prepárense! El evento premium en vivo más grande en la historia del Reino Unido. Mis panitas mayulleros, y si SmackDown nos dejó así, con los ojos puyúos y la boca abierta, Raw comenzó de la misma manera. ¡Qué merequetén tras bastidores! Seth freaking Rollins y su no amigo para nada Riddle se estaban dando hasta por debajo de la lengua para comenzar un programa tan importante desde Toronto, Montreal. Un poco de por favor, amigos, no se podían separar. Y yo me pregunto, ¿será que esperan para Clash of the Castle el 3 de septiembre sabiendo que en el próximo Raw tendrán un careo en el programa Seth freaking Rollins y Riddle a menos de una semana de distancia del encuentro que tendrán en Clash at the Castle, el primer evento masivo de este color de WWE dentro de un estadio en el Reino Unido en más de 30 años? Un poco de por favor, la cosa está que arde, ¿no creen? Y hablando de cosas que arden, comenzó esa edición, además de ese merquetén, con la presencia de la miembro del Salón de la Fama de WWE, Trish Stratus. Me encanta esa risa. Justamente para congraciar al universo de WWE y decir que venía a apoyar a su conterráneo Edge. Estábamos en Toronto y Edge esa noche se iba a enfrentar entonces a Damian Priest del día del juicio. Pero es interrumpida la miembro del Salón de la Fama, Trish Stratus, por Bay Kai Sky. Sí, no me miren así. Bayley, Io Sky y Dakota Kai, que no vinieron exactamente a darle la bienvenida. Menos mal que apareció Bianca Belair, la campeona femenina de Raw, en caso de que las cosas se salieran del carril. Ustedes saben a qué me refiero. Bayley, puedo decirte algo rápidamente. Puedo de estoy retirada pasar a fui retirada si no dejas de abrir tu bocota. ¿Vieron cómo luce? ¿Vieron cómo luce? Muy bien, bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo sé que tú eres un poco estúpida, pero nosotros somos 3 y ustedes son 2. Así que eso no les pinta bien a ustedes en este momento. Oh, matemática simple, cariñito. La campeona de Raw y yo hacemos 2. ¡Ay! Se subió la gata, la batea rapidito. ¡Ay, ya no! ¡Son 2! Yo pensaba que venía la Bliss, pero viene con Asuka.
Ay, 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 ay. Señoritas, señoritas, señoritas. And the future Women's Tag Team Champions, Asuka and Alexa Bliss. Well, Oh, that y makes el 1, 2, futuro 3. equipo Well, that's campeón 4. en pareja, Asuka y Alexa Bliss. Nosotras dos somos 4. Well, you're lucky that I'm Bueno, feeling eres really afortunada de que yo me generous siento muy this Monday in your generosa hometown and everything, este so lunes I'm gonna let en tu you casita y slide todo. on this Y voy a one. dejar que We'll esta see se te you escape. idiots at Clash Las at the veremos a Castle. ustedes tres idiotas en Clash at the Castle. Yeah. Ey, espera, espera. That's if you make it to Eso es si Cardiff. llegas a Cardiff. So, to Así your que little girlies there, tus good nenitas luck, 'cause allí, you're gonna buena need it. suerte porque la van a necesitar. Bueno, mis panas, gracias a la generosidad de Bayley, vamos directamente a un combate que sí estaba pautado para esa noche en Raw y es una semifinal dentro del torneo que busca las próximas campeonas femeninas en pareja de WWE. Por un lado, Io Sky, Dakota Kai, por el otro, Asuka, Alexa Bliss. ¿Cuál equipo avanzará a la final y ganará impulso camino a Clash of the Castle? Bien clarito, también lo vio el señor árbitro. ¡Ay, ay, Alexa! ¡Ay, Alexa! ¡Oh, detiene! ¡No! ¡Sky! ¡No por el precio de una! ¡Doble DDT Brainbuster! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Asuka para la victoria, le tiene lista. A punto de caramela, torniqueta el brazo, la desnuca y... ¡Ay, fue doble acción! ¡Mayuya! El candado Asuka. ¡Oh, una palanca al brazo! ¿Qué está haciendo? No, lo impide Sky, lo impide Sky. Lo logró. ¡No, dice que no! Dice que no Sky. Kai estuvo a punto de perder. Sky volando. Esto es como un trabalengua. Kai Sky. Y obviamente estos cuerpos entrelazados con la mejor lucha libre femenina del mundo. Buscando campeonas en pareja. La estrella de la desgracia para la oponente. ¡Ey! La legal es Asuka. La estrella de la desgracia, sin embargo, se golpea con las rodillas de Kai. La legal es Asuka. ¡Bonitas patadas! La legal es Asuka. ¡Ay, Dios mío! Se lo estoy diciendo. ¿Cómo la noquea con la patada? La tumbó. Miren. ¡Auch! El segundo no. El tercero sí. El cuarto no. Y el primero de Kai. Vamos. Dakota clásica con sus patadas. Véanla cómo recorre nadie en el esquinero. Hay relevo, sin embargo. ¿No se dio cuenta Asuka quizás? El candado Asuka, Dios mío, para la rendición. Pero se puede rendir, que no es la legal. No, Asuka. Ay, Asuka, por Dios. ¡Ey! 1 y 2 y 3. No puede ser, Dios mío. ¿De qué forma tan incipiente le acaban de comer los dulces? Equipo ganador. Dakota Kai e Io Sky. Aquí ganó la viveza, la listura. Mis panas, y de esa manera Io Sky y Dakota Kai avanzan a la final del torneo que busca las próximas campeonas femeninas en pareja de WWE. Báilame ese trompo en la uña. Por Raw estamos claros. Por SmackDown la cosa cambia un poco. Recordemos que la semana pasada Atracción Tóxica había avanzado a la semifinal, me refiero a Gigi Doudrop y Jacy Jayne. Desafortunadamente, Gigi Doudrop durante la contienda sufrió una lesión y ambas tienen que ser sacadas del torneo. ¿Pero qué haremos en SmackDown? ¿Qué haremos? Ahí está la sorpresa. Ahora, amigos, en el próximo SmackDown tendremos un combate fatal de 4 esquinas de segundas oportunidades. Y las mujeres que se enfrentarán por equipo serán Tamina y Dana Brooke, Nikki A.S.H. y Drew Drop, Sonya Deville y Natalia, y el equipo de Shotzi y Xia Li. El equipo ganador se enfrentará en esa misma edición de SmackDown contra las mujeres que ya avanzaron a esa semifinal, Aliyah y Raquel Rodríguez. Amigos, mantendrán el impulso Io Sky, Dakota Kai y Bayley mientras se dirigen a Clash at the Castle cuando se enfrenten a la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, Alexa Bliss y Asuka en un combate de relevos australianos. Desde el regreso de Bayley a SummerSlam, acompañada por Io Sky y Dakota Kai, han dejado una cosa bien clara. Están aquí para adueñarse de WWE. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio.
Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Por primera vez en más de 10 años, Edge compite en Monday Night Raw en Toronto. Pero un hombre busca estropear el regreso a casa de la superestrella categoría R cuando Damian Priest se propone poner fin a la carrera del miembro del Salón de la Fama. En un combate que lleva meses gestándose, después que la sociedad terminó en una traición brutal. Estamos listos para deshacernos de la última parte de las limitaciones que nos detienen. Ahora, ¿hará el oportunista máximo que Damian pague el precio más caro? Voy a acabar el día del juicio. ¿O será una pesadilla en el norte cuando Edge sea deshecho por un monstruo de su propia creación? Todo debe llegar a un punto crítico en Toronto. Es Edge contra Damian Priest por primera vez en la historia esta noche en Raw. Amigos, la superestrella categoría R Edge, miembro del Salón de la Fama, volvía a Toronto, Canadá, por primera vez en más de 10 años frente a sus coterráneos en Monday Night Raw para competir. Era una noche muy emotiva para él, no solamente porque estaba frente a sus amigos, sus familiares, su universo, sino porque competía contra el hombre que él había buscado como aliado, su primer recluta para el día del juicio, Damian Priest. Obviamente fue una noche muy dura para todos, demasiado para Edge, sobre todo después que Damian Priest lo hizo atravesar la mesa de transmisión de nuestros compañeros en inglés, pero Edge se volvía a poner de pie, seguía batallando, amigos, no sé cómo lo lograba. Para mí que era demasiado para Beth Phoenix, miembro del Salón de la Fama de WWE, pero primero que nada esposa de Edge, quien estaba ahí cerquita del ring viendo esta masacre. ¡Ay, Mayuya! ¡Fue horrible! Damian Priest, y hablando de castigo para el castigador. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Árbitro mal ubicado. ¡Mayday! ¡Mayday! Y este es el original. Sí. Directamente desde los cielos. Al sur del cielo. Hacia abajo lo acaba de mandar. Dios mío, preparando un concierto. El músico más clásico que ha tenido la historia de esta industria. El mejor concertista. Ay, Dios mío, no, en el cuello, no, otra vez no. Otra vez no. Ay, Dios mío. ¡Otro conche! Se movió a tiempo. No puedo ni creerlo que se movió a tiempo. Y ahora ha caído. Él trajo elementos que van a ser usados en su contra. Ajá. Bueno, no. Se lo hicieron a él. Y ahora él lo va a hacer. Eso lo inventó él, dirá él. Así es. ¡Oh, qué nivel sadista, Dios mío! Y no hay árbitro. Ese tubito que apoya la estructura metálica de la silla tiene que ser una idea muy mala lo que está haciendo en este momento. Edge. ¡Cuidado, Edge! Se lo dije que era mala idea. El pedazo de la silla fue conectado a la cabeza. Se fue Edge y obviamente lanzó la evidencia. El árbitro ha llegado para el 1, el 2 y el 3. El árbitro no pudo ni contar, Dios. Y eso que botó la pieza de evidencia justo a tiempo. Dios mío, estaba seguro de que lo lograba después de conectar con ese pedazo de la silla. ¡Ay! ¡Oh! Dios mío, ¿qué? ¿Qué? Es un destructor canadiense lo que acaba de hacer Edge. ¡Lanza! 10 años en gestación este momento para su gente con el 1, 2 y 3. Ha triunfado hoy el mundo de la lucha libre. Ha triunfado Edge. Ha triunfado Monday Night Raw frente a nuestros hermanos canadienses con la presencia de nuestra familia hispana. ¡Qué combate de este hombre! Ya lo he dicho 1000 veces. No, lo bueno nunca pasa de moda. No, Edge. Ya ganaste, Edge. No empañes esta victoria.
No empañes tu victoria. Tenemos visita, tenemos visita. ¡Oh, golpe bajo! Amigos, que conste que el que comenzó a jugar con fuego fue el hombre que se quemó. Ahí está. Miembro del día del juicio 1, miembro del día del juicio 2. No van a dejar para nada a su compañero. Edge tenía la victoria, debió celebrar con su gente y no querer hacer más daño. No debió haberlo hecho, sobre todo porque de alguna manera algo como esto podía pasar. Beth Phoenix, cuidado, cuidado. No. Esta mujer es de armas tomar. ¿Quién da el paso al frente? ¿Quién da el paso al frente? Amigos, por proteger a su marido, es capaz de eso y más. Es una fiera, una leona. Cuidado, Rhea. Está retrocediendo de Beth Phoenix. Porque, claro, está siendo ayudada por sus compañeros. Se le iba a lanzar encima. ¿Será que esto trae colación? ¿Será que esto trae otra parte para este libro? ¡Qué combate! Vimos claramente cómo Edge ganó la batalla. Sin embargo, la guerra entre Edge y el día del juicio, para mí, que está muy lejos de terminarse. ¿Ustedes qué creen? La pregunta es, ¿cuándo Edge logrará finalmente deshacerse, como dijo él, de día del juicio? Habrá que esperar para saberlo. Pero ¿saben qué? Lo que sí no hay que esperar es para saber qué viene la próxima semana en Monday Night Raw. ¡Yeah! Oh, es verdad. Raw tendrá las 3 palabras que comienzan por la I: intensidad, integridad e inteligencia, porque el miembro del Salón de la Fama de WWE y medallista de oro olímpico Kurt Angle estará en vivo en Raw desde Pittsburgh por primera vez en 2 años. Y antes de su enfrentamiento muy especial con Seth freaking Rollins en WWE Clash at the Castle el 3 de septiembre, Riddle se verá cara a cara con el visionario en el próximo Raw. Teniendo en cuenta el berenjenal creado cada vez que estos acérrimos adversarios han estado cerca el uno del otro, las posibilidades del caos son bastante altas. Es mejor que la seguridad esté bien cerca y lista para actuar. Io Sky y Dakota Kai avanzaron a la final del torneo que busca las próximas campeonas femeninas en pareja de WWE, que se llevará a cabo en el próximo episodio de Raw. Pero ¿contra quiénes se enfrentarán? Lo sabremos en el próximo SmackDown. Gigi Dolin se lesionó, por lo que la atracción tóxica no podrá competir en el torneo. Ahora, un combate fatal de 4 esquinas de segundas oportunidades permitirá a estos equipos que ya fueron eliminados el camino a la redención. Las ganadoras pasarán a enfrentarse esa misma noche a las semifinalistas restantes de la marca azul, que son Raquel Rodríguez y Aliyah. Mis panas mayulleros, y las cosas cada vez se calientan más en WWE camino a Clash at the Castle. Ya veo el castillo por allá. No lo olviden, amigos, será el primer evento premium en vivo de WWE de esta magnitud dentro de un estadio en el Reino Unido en más de 30 años en Cardiff, Wales. Amigos, será el 3 de septiembre, no lo olviden, y lo pueden ver todo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. ¡Wow! Soy increíble. No, es que me adelanto. Por hoy debo despedirme, ¿verdad? Porque todavía queda mucho más. ¡Ay, cómo no! Porque aquí los esperamos la próxima semana para que pongan siempre mucha atención con todo lo que tenemos que decirle. Lo que está pasando, lo que manda, lo que es más chévere en WWE camino al evento Clash at the Castle. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Gracias por acompañarnos. ¡Como Olga! Déjame ver el castillo. ¡Wow! El castillo, allá.